Hola amigos, mi nombre es Juan Aleso y junto a Carlos Olubica queremos saludarlos e invitarlos a compartir con nosotros este espacio de reflexión que hemos dado en llamar el derecho y el revés. El derecho y el revés busca rescatar del olvido aquellos hechos de la realidad que el poder oculta. Y para transitar ese camino nos encontramos hoy con Eduardo de la Serna. El doctor Eduardo de la Serna es teólogo y es el coordinador del grupo de Opción por los Pobres. Y gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Yo quisiera, antes de pasarle la posta a Carlos para esta entrevista, compartir con vos en la discusión algunas cuestiones. Yo recuerdo, por haberlo visto, que tu tesis doctoral tuvo que ver con un diálogo entre la Biblia, Santa Teresa y la teología de la liberación. Justamente este tema es el que vos has venido transitando durante todos estos años. Y hay un trabajo multiautoral del que creo que vos formaste parte, que es Bajemos de la cruz a los pobres, Cristología de la liberación. Ahí en ese trabajo, el que hace el epílogo, Sobrino, señala una expresión de San Ignacio de Loyola respecto a lo que los pecadores deben en cierta medida plantearse, qué es lo que yo hice, qué hago y qué voy a hacer por Cristo. Y él a su vez lleva eso al nosotros, planteando qué hemos hecho por los pobres para que estén crucificados, qué estamos haciendo para bajarlos de la cruz y qué vamos a hacer para resucitarlos. Yo, como sé que has estado trabajando arduamente en este tema, yo quisiera ver cuál es tu visión, cómo es que realmente podemos bajarlos de la cruz y cómo es que podemos resucitarlos. Este grupo de oprimidos que la teología de la liberación realmente se sustenta no solo desde el punto de vista social, sino político y económico. Digamos, es comprometida. Sobre todo religioso, ¿no? Por supuesto, sí. A ver, yo creo que la cuestión es de esta manera. Para empezar, creo que desde Constantino un intento que hubo siempre, y lo habrá siempre, es domesticar la cruz, ¿no? La cruz pasa a ser algo casi amable, entonces la tenemos colgada en el pecho, la tenemos en las cuasas, etc., en las casas. Y eso corre el riesgo, no estoy hablando en contra de eso, pero corre el riesgo de olvidar que la cruz es un escándalo. La cruz es un escándalo sobre todo porque es algo violento, es algo injusto, y es algo violento e injusto provocado. Por eso yo me niego un poco cuando se dice la cruz de la enfermedad, porque es una cosa dolorosa la enfermedad, sin ninguna duda, pero no hay alguien que la provoca, no hay un causante y no hay una injusticia. Dejemos de lado las enfermedades de la pobreza, etc. Entonces, es cierto que hay un dolor en la enfermedad, y sobre todo algunas enfermedades más que otras. En el caso concreto de la cruz supone un crucificador, Pilato. No hay Jesús crucificado sin Pilato. Y entonces la pobreza aplica perfectamente a este criterio, porque la pobreza es una pobreza injusta y es una situación causada, es una situación generada por un sistema, por un modelo económico. La cruz es provocada, la cruz no es azarosa, no es, a lo mejor uno podría decir que si uno nace en Sudán del Sur, es razonable que sea pobre. Si uno nace en Argentina, no debería ser pobre, no debería haber pobres en Argentina, no debería haber pobres en América Latina, ¿no? Si América Latina tiene países riquísimos como Bolivia y es empobrecidísimo como Bolivia, es porque hubo empobrecedores. Entonces, ahí, volviendo a la idea, creo que los pobres son pobres porque fueron crucificados por un sistema y por sistemáticos, por las personas que lo aplicaron. Y evidentemente bajarlos de la cruz es quitarles el dolor, quitarles el sufrimiento que provoca la pobreza. En este caso concreto, entonces, es que el pobre pueda vivir con dignidad, que el pobre pueda vivir con felicidad, que el pobre deje de ser pobre. No estoy diciendo que el pobre tiene que ser rico, porque eso suele ser más negativo que positivo, creo yo. De hecho, Jesús dice unas cuantas cosas sobre los ricos, ¿no?
pero sí que el pobre tenga derecho y acceso a la salud, tenga acceso a la alimentación, tenga acceso al trabajo, tenga acceso al descanso, tenga acceso a poder comprarse un celular, una moto y todas esas cosas que dijo González Fraga que no se podían comprar. Claro, vos dijiste una cosa que me parece importante resaltar, que el pobre deje de ser pobre, lo cual significa que tenga acceso a todas estas cuestiones que vos mencionaste. En el inicio del gobierno de Macri se habló de la pobreza cero, se habló el gobierno de la pobreza cero, ¿sí? Lo cual suponía como promesa que los pobres dejaran de ser pobres, o sea, que desapareciera el problema de la pobreza en la Argentina. Ahora, aparte de que esa promesa ya está totalmente olvidada, o sea, que ya no hablan más de algo que fue evidentemente un eslogan de campaña, hay cosas que se dicen desde los propios funcionarios del gobierno que contradicen totalmente esa promesa inicial. Por ejemplo, cuando la gobernadora Vidal dice, todos sabemos que ningún pobre llega a la universidad. Parte de ser mentira. Hay hijos de clase humilde que llegan a la universidad, que han llegado a la universidad. Implica como un mensaje de la estratificación social está como está y no la vamos a tocar, ¿cierto? Es decir, un status quo inmodificable. O cuando Macri dice, sí, yo el problema de la pobreza lo conozco porque los visito, o sea, como planteando esa distancia de clases y de alguna manera cristalizándola. Entonces, ustedes, vos sos el coordinador de un grupo de curas que no en vano se llama En Opción por los Pobres. Entonces, ¿cómo interpretás vos que estamos hoy en el problema de la pobreza en la Argentina? A ver, primero que nada yo creo que el eslogan, como decías vos, de pobreza cero, fue no solo un eslogan de campaña, fue algo obvio porque no saben hacer otra cosa que mentir. Solo mienten. Todo es una mentira. Pero además creo que él, como había dicho que no iban a sacar las cosas buenas que tenían, creo que se equivocó y era fútbol para todos, pescado para todos, carne para todos, no pobreza para todos, ¿no? Yo creo que digamos, pensar que con este modelo económico la pobreza iba a bajar es o una mentira o de una ingenuidad tal que solamente una persona que sostenga eso puede dedicarse a escribir cuentos infantiles y de realismo mágico. No tiene ningún sostén una cosa por el estilo. Digamos, la situación de la pobreza en los barrios es creciente, obviamente. Es más, lo que estamos diciendo ahora, cuando el programa salga ya va a ser viejo, porque está continuamente, digamos, a ver, me decía un cura que estuvo en un encuentro en Tucumán, fue al encuentro, unos mexicanos le habían dado unos dólares, cambió los dólares, cuando se dio vuelta el dólar se había subido, y se lo hubiera cambiado 10 minutos después y ganaba plata, ¿no? Es decir, perdía menos. Perdía menos en realidad. Sí, es decir, la cuestión es, evidentemente, que la situación es una situación abismal, que obviamente pensar que este tipo de cosas pueden beneficiar al pobre es una mentira. No, insisto, no es un error, es una mentira y además una mentira planificada porque no saben hacer otra cosa que mentir. Digo, basta mirar las cosas que dice Marcos Peña, las cosas que dice, no digo nada, las cosas que dicen algunos senadores. Digo, a ver, como decía mi viejo, Esteban Bullrich lee y escribe con dificultad, ¿no? Gabriela Michetti, menos. Gabriela Michetti, cuando me hicieron el electroencefalograma, me hicieron con una regla porque no ahorra plata, ¿no? Es decir, yo creo que acá hay una cuestión que es claramente lo que decías vos antes, si tienen un sistema ideológico de inmovilidad social, ¿no? Acá la cosa para ellos es, unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados y de ahí no se puede salir. Lo cual es todo lo contrario de lo que muchos creemos, de lo que muchos pregonamos y de lo que muchos estamos dispuestos a seguir insistiendo desde la predicación hasta la militancia, ¿no? Claro, porque acá
digamos, detrás de esto, de esta, digamos, discusión sobre la pobreza, o este debate sobre la pobreza, hay un problema que obviamente el gobierno nunca toca por los intereses que representa, que es la distribución del ingreso. O sea, acá, cuando se habla de ajuste, el ajuste nunca incluye a los sectores que más tienen. No, o sea, nunca se piensa en que el ajuste signifique cargar sobre los sectores concentrados de la riqueza. Siempre el ajuste cae sobre los que menos tienen. Y cuando hablamos del tema de la distribución de la riqueza, hay varios mitos o falsas teorías que circulan, como esto de que, y bueno, pero para distribuir primero hay que producir, o sea, hay que agrandar la torta para poder repartirla. Sí, el derrame. Claro, sí, la teoría, eso deriva en la teoría del derrame, es decir, cuando los que tienen mucho tengan más, eso va a derramar sobre el resto. Pero en la realidad se ha venido comprobando, no ahora, sino durante muchas experiencias similares a esta, que eso no ocurre. La experiencia lo que indica es que estos tipos, si la copa se les está llenando, compran copas más grandes. O sea, ves que no va a derramar. Yo recuerdo cuando, y lo usaba, hace poco lo usé en una clase que estaba dando como ejemplo, cuando era chico iba al colegio con un vaso plegable, que se estiraba. Bueno, este es el vaso que usan para el derrame. Cuando hace falta le suben una Claro, porque yo me pregunto, ¿por qué no se puede distribuir lo que hay actualmente? O sea, ¿por qué hay que esperar siempre a tener más, a crecer más? ¿Por qué no empezamos por distribuir lo que hay? O sea, evidentemente hay sectores que tienen mucho. Aparte no, hay sectores que no tienen mucho, hay sectores que tienen mucho más de lo que necesitan sus tataranietos para vivir. Que además es robado. A ver, empecemos porque digo, el tema es es decir, ¿a partir de cuándo empezamos a contar? No existe ese a partir de cuándo. Es decir, si vos hiciste tu plata porque tu bisabuelo robó, está bien, vos no sos culpable, pero ese dinero es mal habido. Y ese dinero tendría que restituirse, porque acá les afanaron la tierra a los indígenas, o como decía Carlos Mujica, ¿no? Le robaron toda la tierra a los indios y después se llevan el Código Civil. Pero para así no es la cosa. Porque entonces, digamos, ¿cómo es el asunto? Ahora, entonces, Benetton y Lewis están bien asentados y los mapuches están mal. A ver, explícame eso, explícame por qué las distintas comunidades indígenas de Argentina, de Latina, etcétera, las distintas comunidades indígenas tienen que estar siempre empobrecidas en tierras miserables cuando ellos tenían la tierra y se las robaron. Entonces, ¿a partir de qué momento empezamos a decir? ¿A partir de 1810? ¿Por qué? ¿A partir de la Constitución? ¿Por qué? Es decir, ¿cómo es el asunto? Si los hemos enriquecido, mis abuelos se han enriquecido robando, digo, de alguna manera eso hay que restituir porque se lo han robado a ellos. Y ellos, a ver, Paraguay, volviendo para otros países de América Latina, era uno de los países más ricos de América Latina y le declararon la guerra de la triple infamia y quedó siendo uno de los países más pobres de América del Sur. ¿En qué momento se va a restituir al digno pueblo paraguayo una cosa como esa? Porque todo está vinculado al desarrollo, porque lo que pasó con Paraguay estaba vinculado a que era el polo de desarrollo de América en ese momento. Y no tenía deuda. ¿Cómo es posible que un país crezca sin tener deuda con los ingleses? Y con respecto a lo que vos señalabas, me acordaba de la carta de la exposición de Morales en Moscú, cuando se hizo ese congreso del petróleo, en el que luego, cuando regresaba, le hicieron la historia en el aeropuerto, en donde él señalaba la deuda que Europa tenía con América por todo el oro y la plata que se habían llevado. Obviamente, por supuesto. Entonces, digamos, insisto, ¿cuál es el criterio? Decir, bueno, empecemos de cero, como dijo una vez Macri. No, ¿cómo que empecemos de cero? No se puede empezar de cero porque yo hoy soy pobre porque a mi abuelo le robaron. Entonces nunca pudimos crecer porque a mi abuelo le robaron. A ver, ¿qué pasó con todos los afro de América Latina? O mejor dicho, los afro de África y cuando llegaron a América Latina esclavizados. Es decir, todo ese tipo, África, un país recontra rico, un continente recontra rico, y se lo han saqueado. Entonces, Estados Unidos es el país más rico del mundo,
Pero ¿cuánto de eso se hizo con sangre negra? ¿Cuánto de eso se hizo con usura? ¿Cuánto de eso se hizo con explotación? Porque entonces estamos entrando en un terreno de decir, a ver, ¿cómo es el punto? De hecho, por eso a mí me parece muy sabia la frase de San Jerónimo, padre de la Iglesia, el patrono de los biblistas, que dice, ¿todo rico es ladrón o hijo de ladrón? Punto. No hay más nada. Después empecemos a hablar. ¿Todo rico es ladrón o hijo de ladrón? Está bien, que les moleste, pero yo lo único que quisiera para los oyentes, los videntes, televidentes y teleoyentes, para todos, es dejarles bien claro que San Jerónimo es un santo de la Iglesia Latina de los primeros siglos y que no era ni kirchnerista ni marxista, ni trotsko-kirchnerista. Sí, porque la verdad que hoy ya estamos pasando los extremos de eso. Pero por eso digo, y Jesús no solo dice lo del camello y el ojo de la aguja, que no puede pasar un camello y el ojo de la aguja, no hay forma, pero digo, también va a decir, ay de ustedes los ricos. Jesús, en una parábola, al rico lo manda al lugar del tormento porque tuvo placeres en la vida, porque disfrutó la vida y no compartió con el hermano. Es decir, digo... Bueno, justamente cuando iniciamos la conversación que tenía que ver justamente con la teología de la liberación es ser solidario. Obvio. ¿Y qué pasa entre los hemisferios? Porque justamente de lo que estamos hablando, con la excepción de Australia, el hemisferio sur es el que ha sufrido. Mientras que el hemisferio norte... Entonces eso demuestra que el derrame no ocurre. Claro, no ocurre. Esa es una comprobación pragmática. Sí. No, me refiero a que, de hecho, esa teología de la liberación, en definitiva, no estaría aplicándose en el hemisferio norte. Sí, la teología de la liberación ha tenido muchas diferencias. Sí, pero no. A ver, primero que nada, toda teología de contexto nace en un contexto, obviamente por definición. La teología de la liberación nace en un contexto de opresión. Por eso la teología de la liberación de Estados Unidos nace, por ejemplo, en el mundo negro o en el mundo femenino. Hay distintas teologías feministas, por ejemplo, la teología de las mujeres negras, la teología de las mujeres latinas, la teología simplemente femenina o feminista, algunas la llaman humanista a las mujeres latinas, hay distintas corrientes de teología de liberación también en los Estados Unidos, desde los sectores marginados y oprimidos, ¿no? Ahí está el punto, justamente como el desarrollo se da en los sectores, en los grupos oprimidos, en tanto que los grupos no oprimidos no tengan un clivaje, veo difícil que podamos llegar a la tercera etapa, ¿no? De hacerlo resucitar a ese grupo. No, es que, a ver, está claro que en muchísimos casos no hay liberación si uno no pega 4 gritos. A ver, mal que le pese al ingeniero prescindente, no se trata de angustia la que tuvieron los libertadores, se trata de que levantaron 4 gritos y se levantaron y tuvieron que ejercer violencia para liberarse, porque a menos que San Martín fuera el Mahatma Gandhi de América Latina, yo creía que era general. Y si era general, estaba en un ejército y combatió y mató y mataron. Eso no me parece que sea una situación muy pacifista. Quiero decir, a veces pasa que el amo no quiere que se liberen sus esclavos. Obviamente, perdés mano de obra gratis. Lo único que hay que hacer es darle de comer, nada más. Y a lo mejor un galponcito para que se tiren todo. Entonces, hace falta en un acto concreto de liberación que los oprimidos se levanten, y eso supone un levantamiento que es vehemente. Ojalá no necesite ser violento. A veces tiene que serlo, lamentablemente. Y cito la liberación de América Latina, de África, etc. Las liberaciones, los países que se han liberado, en general, se han liberado con luchas. Ojalá no sea necesario, ojalá, por ejemplo, pudiera ocurrir, de hecho en la historia alguna vez ha ocurrido, que algún rico toma conciencia y comparte. En general, hace falta sacárselo. En general. Pero digo, insisto, la frase de San Ambrosio, obispo de Milán, año 300. No es parte de tus bienes lo que le das al pobre, porque lo que le das le pertenece, porque lo que fue dado para todos, te lo apropiaste vos solo. Bueno, ahí, fíjate, conectamos con algo
que es un clásico de este tipo de gobiernos de ricos para los ricos, que ellos conciben la mirada sobre la pobreza con un criterio de ayuda. Tenemos que ayudar. Nunca hablan de derechos. No existe la palabra derecho en su vocabulario. Nunca hablan de derechos. Pero ahí está, si es ayuda, es yo que soy bueno te. En cambio, si es derecho, es algo que vos tenés derecho a exigirme. Pero si yo tengo derecho a comer, ¿y cómo? Nadie me tiene que decir no. Si me ayudan, me dan un plato. El tema está que al reconocer derecho, estamos reconociendo igualdad. Al reconocer ayuda, estamos reconociendo superioridad. Yo que soy de arriba, te ayudo. Entonces, pero eso ya lo había dicho el Macri en la campaña. Lo que pasa es que hay quienes no quisieron ver. No le voy a quitar la ayuda a nadie, dijo. No dijo, vamos a reconocer los derechos de todos. No le voy a quitar la ayuda a nadie. Es una ayuda, no un derecho. Y entonces, si para mí lo que me están dando es una ayuda, sí, buena, muchas gracias. Y no, es mi derecho. Yo tengo derecho a comer, tengo derecho bueno, lo que dijimos antes, a descansar, tengo derecho a trabajar, tengo derecho a tener vacaciones, tengo derecho a comprarme un celular y una moto, o una moto. Claro, esto es un tema que para mí es muy profundo y es necesario desentrañarlo, porque después te lleva a todas estas cuestiones como la teoría del derrame, ¿no es cierto? Los de arriba tienen mucho y entonces en algún momento se le va a caer una migaja para que agarren los de abajo, o más recientemente una de las tantas desafortunadas frases de Elisa Carrió cuando le pidió a la clase media que no deje de dar changa y dar propina. O sea, no se habla de trabajo digno, se habla de changa y propina. O sea, siempre estamos dentro del mismo esquema de yo te doy. Bueno, pero no se puede esperar algo sensato. No, por supuesto. Hace mucho que ves Carrió. No, sí, pero quiero decir, yo estoy de acuerdo. El tema es precisamente, es decir, yo creo que el gran aporte que tenemos como cristianos para hacer en estos momentos de la sociedad es ayudar a pensar, a ver que todo hombre, toda mujer es mi hermano y mi hermana. Porque Dios es Padre. Si Dios es Padre, somos todos hermanos. Y por lo tanto no hay arriba abajo. No hay superior e inferior, no hay amo esclavo, no hay opresor oprimido, hay hermanos y hermanas. Una relación fraternal y sororal es lo único que nos puede a nosotros permitir vivir con alegría, con libertad y con paz. Porque si yo te doy, porque sos mi hermano, aunque sea algo mío, pero te lo doy porque sos mi hermano, ahí hay cero violencia, cero compulsión, ahí hay amistad fraternal, sororal, hay alegría, hay vida compartida. Yo creo que esa es la gran revolución que hace Jesús y la gran revolución que estamos invitados a hacer los cristianos, ayudar a descubrir que somos todos hermanos y hermanas, incluso de Macri, incluso de María Eugenia Vidal, aunque nos quiera hacer morir de frío porque no tenemos derecho a tener calefacción. Aunque sea, digo, son mis hermanos, pero porque son mis hermanos yo voy a exigirle que respete a los demás como hermanos, obviamente. Concluimos así con la primera parte de nuestra entrevista a Eduardo de la Serna. Hola amigos, esto es El Derecho y el Revés y nos complace en presentar la segunda parte de la entrevista que le realizáramos a Eduardo de la Serna. El problema de la pobreza obviamente no es una cuestión limitada acá a la Argentina, hemos hablado de África, hemos hablado de América Latina, como continentes que han sufrido una gran expoliación de recursos por parte de otros países. O sea, estamos hablando de un problema que tiene características mundiales. Y ahora hay un fenómeno que es sobre todo de los últimos años, que es la financiarización de la economía. O sea, cada vez más la economía deja de ser algo a favor de la producción y el trabajo para transformarse en un ámbito
de la especulación financiera. Y esto, bueno, yo quiero tu opinión desde el punto de vista de los valores cristianos. ¿Cómo lo ves? Porque daría la impresión que va en contra de cualquier intento de ir eliminando el problema de la pobreza. A ver, ahí hay un tema complicado, porque si esto es lo que está pasando, y creo que por lo menos en gran parte, negarlo sería obtuso, ¿no? Sería hacer la gran Marcos Peña con la situación actual, está todo bien, está bárbaro. Si esto es lo que está pasando, se vuelve casi imposible cualquier intento de alentar el trabajo, por ejemplo, ¿no? Porque el trabajo pasa a ser algo innecesario porque la producción de dinero se da por préstamos y devoluciones, usura y todas esas cosas. Si esto es así, evidentemente hay que tener en cuenta que la única verdad es la realidad, como dice un filósofo, o si querés, como dice uno de los teólogos de la liberación, John Sobrino, es hay que ser honrados con lo real. Esto es lo que pasa. Yo creo que en ese caso, eso es una cosa que hay que desarticular cuanto antes, porque solo hay una clase de hombres los que trabajan, decía el mismo filósofo de la cita anterior, ¿no? Es decir, creo que aquí hay una cuestión importantísima, que es que el trabajo humano dignifica. Es decir, hay alguna cosa que yo veo en los barrios y que se ve claro, es qué diferencia que hay en la casa donde la familia come en la casa, no en la escuela, no en el centro de fomento, no en el comedor parroquial o de la capilla o de la iglesia evangélica o lo que fuere, y que come porque la comida entró porque el papá y la mamá trabajaron, ¿no? Es decir, eso es algo que es nuestro. Es decir, el tema era hasta la generación, hasta el mes pasado, la característica era que muchos chicos de 20 años nunca habían visto a su papá traer plata a la casa, porque eran desocupados o porque estaban en la lona, ¿no? Cuando empieza a haber trabajo lo vuelven a desarticular. Es decir, eso, digamos, sería bueno que los Provida y todas esas cosas también sepan que eso también desarticula a la familia, porque hace trizas la familia, ¿no? Hace trizas la cabeza de los chicos, o sea, sentir que tiene que ir al comedor a comer, porque si no, no come, porque en su casa no entra. Entonces yo creo que el trabajo no solo es un articulador social, sino que el trabajo es fuente de dignidad, ¿no? De dignidad de las personas, de dignidad de la familia, de alegría, etc., ¿no? Y que saber que el papá puede comprarle un regalo a su hijo por el día del cumpleaños con mucho esfuerzo, pero le compra, aunque más no sea una cosa que uno diría, qué tontería, pero es la alegría de que el papá le pudo hacer este regalo, aunque sea esa muñeca de plástico símil Barbie que vale 20 mangos, pero se la puedo regalar a su hija por el Día del Niño. Eso no hay con qué darle. Entonces yo creo que, bien podemos nosotros ayudar a tener un país donde el trabajo sea un articulador. A ver, no hace mucho hemos vivido eso. Digo, es decir, acá, la crítica que quieran hacerle a la década infame, a la yegua, a la que se robaron todo y que se robaron 2 PBI. Me interesa en este caso el tema del trabajo. La gente, mucha más gente que ahora, tenía algo de trabajo, aunque más no fuera en una cooperativa, pero trabajaba en una cooperativa que pintaba la pared de una escuela, se ganaba unos pesos y con esos pesos compraba comida. Y con esa comida comían en su casa. A eso me estoy refiriendo en cuanto a la construcción. Claro, que daba mucho más que solo dinero. Por supuesto, eso es lo que yo quiero señalar. Es decir, es mucho más que solamente el hecho de que, digamos, le dan un plan. Es mucho más que un plan. Porque, supongamos que yo soy un vago y que lo único que hago es pintar una escuela, pero mi hijo vive en su casa, en esta casa donde yo estoy. Lo de mi hijo es una metáfora que quiero aclarar a los oyentes y televidentes, para que después no me digan, el cura es lo que dice, ¿no? Dice que mi hijo come porque yo llevé algo de plata, y eso al chico le arma la cabeza. Y eso lo ve, lo vive, lo palpa, lo mama. Pero además, si recibe un dinero porque pintó una escuela, no es un vago. No, por supuesto. Ha hecho un trabajo. No, pero te digo, yo me refiero hasta usando la metáfora más cruel de lo que dicen los que son más
pocos sensibles al sufrimiento. Los que descalifican todo el andamiaje de los programas sociales, que no son de ayuda, sino de restitución de derechos, los que los quieren descalificar esos programas, dicen son unos vagos, choriplaneros, como dando a entender que reciben plata sin hacer nada. Y no es verdad, porque en realidad lo que se procuraba es darles alguna tarea para que tuviera sentido. Aparte de eso es Keynes 1. Sí. ¿No? Sí. Digo, eso no es ni siquiera marxista, o Keynes era marxista. No. Yo sabía. Es el capitalismo, digamos, que teníamos antes. Es el capitalismo con el que salieron en el New Deal después de la Segunda Guerra. Es decir, de la crisis del tren. ¿No? Pero quiero decir, me parece que ahí está el tema. Es, digamos, frente a la insensibilidad de algunos sectores, reconocer el derecho de que el chico, olvidémonos del papá que es un vago miserable que ojalá estuviera preso, pero el chico recibe comida en su casa porque el papá trae. Y el papá le regaló la muñequita a la hija o le regaló un autito de plástico, porquería, pero le regaló un autito de plástico al pibe que se lo regaló su papá. Eso no hay con qué darle. Y eso solamente no lo puede ver un insensible. Claro, y esto se vincula, para mí, estos sectores que descalifican estos programas sociales que permitieron darle una mínima dignidad a estas personas, hablando de que no hay un esfuerzo individual, no hay mérito en eso, toda esta concepción de la meritocracia, de que las cosas se consiguen por el esfuerzo individual, que es lo contrario a una concepción que resalta lo colectivo, la solidaridad, el bien común en definitiva. Sí, pero además ellos mismos se contradicen con eso, porque a ver, si se trata de tener dinero como fruto del propio esfuerzo, que me expliquen por qué tiene plata Macri. Por favor, un vago que nunca hizo nada en su vida, que ni siquiera terminó la primaria, por lo menos basta de leer las declaraciones de geografía, de matemática, de historia. Digo, si el tipo solo puede haber aprobado porque el papá pagaba la cuota. Macri vivió de Franco toda la vida. Entonces, ¿de qué meritocracia me están hablando? ¿De qué meritocracia me está hablando Gabriela Michetti, de Esteban Bullrich? ¿De qué meritocracia me está hablando? Bueno, Dios, es decir, además de todo eso, es falso, pero además de todo eso, está el hecho de que en una sociedad donde somos hermanos y hermanas, eso no corre. Yo no me puedo imaginar que en la mesa familiar, como yo tenía un buen promedio en la facultad, mi papá y mi mamá me dieran una comida y como mi hermana no terminó la secundaria, estoy hablando, vuelvo a la metáfora, ¿no? A mi hermana que no terminó la secundaria le den un plato de fideos con aceite. Entonces yo tengo un flor de asado a full y mi hermana fideo con aceite porque no terminó la secundaria. Eso me resulta absolutamente impensable. Claro, la cuestión es que esta forma de pensar, que es tan fácil ponerla en ridículo con solo ejemplificar con Macri, con Michetti y compañía, cala en un sector de la sociedad que después repite eso y dice, yo lo mío me lo gané con mi propio esfuerzo. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar subsidiando a estos vagos? Hasta tal punto es mentira que ellos ahora son pobres. Y siguen trabajando tanto como antes, pero ahora son pobres. Claro. Lo cual revela que ellos trabajaron, sin ninguna duda. Ellos trabajaron, pero trabajaron en un país donde había oportunidades. Claro. Ahora que el país le quitó las oportunidades, perdieron. Claro, lo que no terminan de las entender. Oportunidades se las daban políticas que tenían obviamente, como claro, por eso el país con las políticas del país le daba oportunidades. Ese mismo país con otras políticas le quitó las oportunidades. Claro, no era producto, es decir, que le fuera bien no era producto de su exclusivo esfuerzo, de su mérito, de su inteligencia. Hay un contexto, un marco histórico-político que le daba ocasión para que él que trabajó, porque eso no lo voy a discutir, él trabajó, pero el país tenía políticas que le permitían que el fruto de su trabajo se repercutiera. Ahora sigue trabajando y no le alcanza para llegar a fin de mes, no puede prender la calefacción y dice malas palabras cuando le llega la cuenta de luz. Claro, es importante
para mí remarcar esto, porque esos sectores de la sociedad en buena medida fueron votantes de Macri, Por supuesto. creyendo precisamente ese discurso de la meritocracia, del esfuerzo individual. Por eso me parece importante hacer mucho hincapié a analizar eso en profundidad, porque son esos sectores los que tenemos que tratar de persuadir. El discurso, obviamente, sabemos que no lo hizo, que se lo hicieron, pero además la repetición que dieron los medios fue lo que hizo que le calara la cabeza a un grupo de gente. A ver, yo creo que ahí hay muchas cosas. Por un lado, creo que pocas cosas son más anticristianas que un discurso de meritocracia. Creo que es un discurso absolutamente antievangélico. En segundo lugar, creo que también hay otra cosa que es antievangélica, que es que mucha gente, probablemente sin darse cuenta, porque fue inoculada, le inocularon odio. Hay mucha gente que entonces, digamos, no logra romper. Yo recién dije que hay gente que cuando le llega la cuenta de luz dice malas palabras, es decir, dice Macri, dice Vidal, ¿no? Eso esas son las malas palabras que dice ahora cuando le cuenta la cuenta. Que ahora esas malas palabras no las transforma en política. Es decir, va a seguir diciendo qué cretino este Macri que me llega esta cuenta de luz, pero que no vuelva a la yegua. Sí. Entonces decís, evidentemente tiene tanto odio inoculado que no puede darse cuenta que, a ver, antes pagaba mucho menos de luz, pero las empresas de luz ganaban. Es decir, el Estado le pagaba a las empresas de luz. Eso se llama subsidio. Subsidio no es que vos no pagás y nadie paga. El Estado le paga a las empresas. Y eso lo hacía con las retenciones a la... Por ejemplo, pero el Estado le paga, pero lo que el Estado considera justo y no lo que las empresas dicen que quieren cobrar, que es lo que además hacen estos tipos, ¿no? Es decir, la empresa decide cuánto es el gas a boca de pozo, la empresa decide cuánto es el petróleo. No, señor, eso lo decidimos nosotros, ¿no? Desde cuando la economía la va a manejar, el dueño de la empresa va a decir, entonces yo a partir de ahora te voy a vender un kilo de pan a 5.000 pesos. ¿No, señor? Lamentablemente se dio que las empresas tomaron el gobierno. Obviamente, están de los dos lados del mostrador. Basta mirar a Aranguren. Aranguren era el que decidía los precios que casualmente beneficiaban a Shell. Pero todo, bien. Todo. Dietrich todo. Y Caputo beneficiando a sus amigos del sector financiero. Y Echeverre, y todos. Es decir, está claro que los tipos estos tienen un mostrador giratorio. Antes eran las puertas de las cárceles giratorias, ahora son mostradores giratorios. Sí, no, es realmente escandaloso y lleva, digamos, a la necesidad de reflexionar, porque en definitiva, cuando yo te hablaba de esto, de cómo caló el discurso de la meritocracia, estaba pensando que incluso a nivel de los jubilados, que es quizás uno de los sectores muy castigados por la política de este gobierno, aunque algunos creen que fueron beneficiados porque armaron esa historia de la reparación histórica, ¿no es cierto? Sí. Que en realidad que fue votada por algunas diputadas expertas en jubilación, ¿no? Exactamente, que después dijeron que se estaban arrepentidas de haberlo votado, pero bueno, son esos arrepentimientos que llegan tarde. Sí, yo le creo tanto ese arrepentimiento como el de López. Claro. Y vos lo debés haber visto, como lo vemos nosotros, lo escuchamos, jubilados quejándose de que le hayan dado la posibilidad de jubilarse a los que no habían acumulado los años de aporte necesarios. Sí. O sea, diciendo, ¿y por qué yo que aporté toda mi vida, bla, tengo que tener otro tipo en la cola en el banco a ver la jubilación que no aportó todos los años? Y son jubilados, es lo mismo. Son jubilados que cobran la mínima, a lo mejor. No, por supuesto que la parte es lo mismo de los tipos que decían yo me puedo comprar una computadora. ¿Por qué le van a dar una computadora a los negros de estos de porquería? Van a darle el plan con la igualdad. Ahora están felices que se la sacaron, seguramente. Y con eso y con las universidades que se hicieron, por ejemplo, en todas las universidades del urbano. Y hospitales mismos, ¿no? Acá tenés un UPA, acá 4 cuadras. Los están dejando cerrar o morir. Los UPA porque los hizo el gobierno anterior. A ver, Scioli cuando quiso acordarse que para ser presidente tenía que demostrar que había hecho algo y no había hecho nada, hizo los UPA para repetir lo que había hecho Lula en Brasil. Y los UPA fueron una buena cosa, insisto. Scioli para mí fue el peor gobernador que habíamos tenido en la provincia de Buenos Aires hasta que apareció María Eugenia, ¿no? Sí. Que le ganan por 2 cabezas. Pero Scioli fue un desastre, pero hizo los UPA.
Y ahora entonces los supers están dejando morir, hay varios supers que ya los han cerrado, porque los hizo la década anterior. Y voy a decir, pero a ver, lo bueno lo van a sacar también. Pero entonces hay que cerrar la salud. Había el Hospital del Cruce, le querían cortar un 47%, un hospital de recontra excelencia. Te puedo nombrar gente que salvó su vida por estar en el Hospital del Cruce. Sí. Y entonces, pero entonces... Sí, eso fue casi obsesivo, o sea, todo... Y obsceno. Obsesivo y obsceno. Sí. Lo que hace esta gente es, en lugar de cerrar un lugar, desfinanciarlo. O sea, que termina cerrando... Sí, lo que quieren hacer con la aerolínea, claro, con IPF. Ellos en eso se manejan de una forma, yo digo, muy entre comillas, astuta, inteligente, que es, yo no elimino nada así en forma abierta. Lo elimino desfinanciándolo, no girándole dinero. Y así están haciendo con un montón de emprendimientos públicos. En realidad la gente, bueno, está bien que no todo el país no puede verlo, pero en la ciudad de Buenos Aires, con la reducción del uso del presupuesto que tenía Macri cuando era jefe de gobierno. Puedo decir la subejecución presupuestaria. Se podía ver de que esa era la política generalizada. Claro. Pero lo mismo que hicieron un presupuesto, el presupuesto hizo cualquier cosa. Sí. Y ahora más allá del presupuesto estamos en la misma. Ni hablemos, pero lo que decía Juan es verdad. Yo el otro día estaba leyendo, por ejemplo, en el área de salud y de educación de la ciudad de Buenos Aires, cómo fue bajando año tras año en términos porcentuales la participación de los presupuestos de esas áreas en el total del presupuesto del gobierno de la ciudad. Sí. O sea, ambos que estaban en el 24 o 25% antes de que asumiera Macri en el 2007 el gobierno de la ciudad, ahora han caído a porcentajes del 17 y el 18%, es decir, han perdido en todos estos años varios puntos de participación y otras partidas presupuestarias que han aumentado, como los gastos en publicidad y en seguridad. Entonces, uno ahí se da cuenta también cómo se va desarticulando todo lo que pueda tener que ver con una intervención del Estado, que en definitiva significa una intervención en función del bien común, que es lo que hablábamos antes. Por eso, es decir, la cuestión está que todo lo que es público tiene que ser en lo posible atrofiado, aniquilado, negado, bombardeado. Bueno, eso forma parte del esquema. Por eso digo, yo creo que nosotros tenemos que preguntarnos por qué somos capaces de de tropezar 4 veces con la misma piedra neoliberal. En realidad, está bien que vos tenés unos años menos, pero yo te diría que yo he vivido 7. No, pero el neoliberal no, porque el neoliberalismo empieza con la caída del muro. No, bueno, está bien. Pero estaba hablando de la crisis argentina. No, pero por supuesto podemos empezar a hablar de sí. No, pero decía de mi propia existencia, ¿no? Sí, pues yo me refería a la dictadura, a Menem, a De la Rúa y ahora esto. O sea, 4 veces digo del neoliberalismo, que vos decís, a ver, ya lo vivimos. ¿No? Yo por eso voy a 40 años 4 veces, o sea, a un promedio de una vez cada 10 años tropezamos. Bueno, claro, más de una vez hemos conversado de esto, yo suelo decir que es un déjà vu. ¿Sí? Pero el tema que tiene que ver con los cambios de gobierno señala, viste que hay un dicho que habla, y lo hemos más de una vez rescatado, el hecho de que ningún gobierno dura más de 10 años. Fue una excepción el anterior que duró más de 10 años. Sí. Pero tiene que ver con ese recambio generacional que ingresa a la elección y que no tiene memoria de lo que pasó. Por eso yo voy a proponer en algún momento en algún lugar bien público, yo creo que no es la garantía, no es la seguridad de todo, pero creo que hace falta urgentemente hacer un museo del neoliberalismo. No está bien mal. Una muy buena idea. Hay que hacer un museo del neoliberalismo, por lo menos para mostrarle a las generaciones jóvenes cuáles son las consecuencias. A ver, no es la garantía, en Alemania hay museo del Holocausto y sin embargo con la extrema derecha ahora. Pero bueno, por lo menos en algo puede ayudar a que, porque yo creo que el gobierno anterior logró, me parece positivamente, crear una mentalidad
del tema de los derechos humanos. Claro, eso te iba a decir, el museo o museos de la memoria tuvieron no solo eso, sino lo de los cuadros y lo de... Es decir, por eso la gente cuando fue lo del 2x1 salió a la calle. En cambio, no se le metió a la gente una conciencia clara de que esa dictadura fue puesta para implementar un modelo económico. Claro. Y ese modelo económico es el que está ahora vigente. Claro. Entonces yo creo que hace falta también, así como hay un museo de la memoria, ese museo de la memoria también tiene que incluir el modelo económico. Sí, es una idea, es verdad lo que decís vos. No se llegó a establecer claramente la vinculación entre la violación de los derechos humanos y la implementación de un determinado programa económico con la dictadura cívico-militar. Exactamente. Sí. Yo no quisiera que... Nos quedan unos minutos para... Pero sos una persona más bien de generar imágenes, de hecho, inclusive algunas muy humorísticas que nos hemos disfrutado hoy estando con vos, ¿no? Pero hay dos imágenes que yo tengo y un recuerdo. Además una opinión. León Ferrari hizo en una oportunidad una exposición aquí y fue muy cuestionada por, podría decir, la iglesia. Sí. Sin embargo, vos saliste a defenderlo. O eso fue lo que tengo entendido que pasó. Yo tengo una opinión sobre la obra de León Ferrari, pero me gustaría conocer cuál fue el punto. A ver, vamos por partes. Yo fui a la obra una vez que yo salí a defender, porque a mí me parece que la iglesia no puede meterse a cuestionar. Si a mí personalmente me parece que determinada pintura es blasfema, no voy. O voy y diré qué porquería. Pero si a mí me escandaliza que ponga una imagen de un santo dentro de una licuadora, la verdad que tengo una fe demasiado trucha, ¿no? Yo fui a la exposición y se lo dije a Ferrari, me pareció horrorosa, me pareció una porquería, me pareció cosas que, digamos, que mi sobrinita Candela en ese entonces tendría 5 años, la puede hacer exactamente igual. Pensar que poner un cuadro del juicio final de Miguel Ángel abajo de una jaula de pájaros para que los pájaros la caguen y creer que eso es una buena obra de arte, me parece que es recontratrucho. Y pensar que León Ferrari puede tapar a Miguel Ángel, por más que no esté de acuerdo ideológicamente con Miguel Ángel, me parece que es un poco jactancioso de su parte. Fuera de eso, me parece que el tipo tiene derecho a expresar lo que quiera, y a mí personalmente no me digo, ¿por qué me voy a escandalizar? A lo sumo, no voy a estar de acuerdo, y se lo diré, y se lo dije. De hecho, por ejemplo, a mí, el Cristo en el avión me pareció maravilloso. El Cristo en el avión. Bueno, hay dos obras de él, esa y la del globo terráqueo con las cucarachas, con la imagen de la, ¿cómo se llama?, de la Armada estadounidense, está genial. Por eso yo creo que el tipo tiene cosas interesantes, pero de todas maneras son collages lo que él ha hecho. Era su trabajo. Sí, ahora, personalmente... ¿Y fuiste cuestionado por eso o no? No, para nada. Yo lo que sí me parece que, creo que tiene que ver la historia de León, por lo que yo entendí, su padre era pintor de iglesias y que yo cuánto, debe haber sido muy rígido, porque ese pánico que parece tener León Ferrari al infierno, además de una posición religiosa muy infantil. Es decir, que una carta al Papa para que el Papa declare abolido el infierno. A ver, si el infierno existe, no es una cosa que dependa del Papa, es Dios. Y entonces le escribe una carta a Dios, pero no al Papa. No tiene nada que ver el Papa si existe o no existe el infierno. Digo, me parece que tenía una obsesión con el tema del infierno. Probablemente desde chiquito se debe haber con su campo mental. Por eso, a eso me refiero. Probablemente desde chico lo hayan llenado de que si te tocas el pene vas a ir al infierno, o si con bigote te vas a ir al infierno. No sé, a lo mejor el Papa era así, pero lo cierto es que de todas maneras yo me parece que el tipo tiene derecho a expresar lo que le parezca. Y yo insisto, si ponen una plancha de bife, un Sagrado Corazón, a mí la verdad que no me mueve nada. ¿Por qué vamos a ver una Sagrado Corazón o una plancha de bife? Parecen provocaciones absolutamente infantiles. Pero que la haga, ¿qué me importa? Es lo mismo que si yo al cuadro le dibuje bigote. ¿Qué te hace? Dibujar el bigote. Pero digo, a mí no me cambia, no me toca. Yo no siento que toque en nada mi fe. Entonces, que haga lo que quiera.
era, pero me parece que es una cosa demasiado autoritaria de parte de la Iglesia. Digo, a mí lo que me molestó fue cuando quisieron romper las cosas, y de hecho algunas las rompieron al nombre de Viva Cristo Rey. Entonces esas cosas, ahí es una... También eso para ver a la Plaza de Mayo con el Cristo Rey, que es el mismo que apareció el otro día con las marchas estas por la favor ley de la de vida. la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso. Sí. Esas cosas me digo, a ver, una vez Carlos Mujica decía, y me parece que es la síntesis de todo esto, decía, él era gorila, él era antiperonista, furioso, ¿no? Su papá había sido candidato a presidente que no llegó, y compitiendo con Patrón Costa, por el conservadurismo. Sí. Y él fue a defender las iglesias cuando fueron las quemas de las iglesias en el 55. Y él lo que decía era, yo lo que me di cuenta después es que a mí me había escandalizado que quemaran templos y no me había preocupado que bombardearan templos del Espíritu Santo. El ser humano, y sobre todo el Hijo de Dios, es templo del Espíritu Santo. No embromemos. Y eso sería bueno que lo recuerde Macri, ya que no quiere hacerse la señal de la cruz, que tiene todo el derecho del mundo, pero por lo menos como ser humano que recuerde que todo hombre es su hermano y que esos que se están muriendo de hambre son sus hermanos. A lo mejor, si alguna vez la voz de la conciencia de Durán Barbesca se lo recuerde. Nos vamos a quedar con eso, Eduardo. Te agradecemos mucho que nos hayas recibido en tu casa. Por favor, con todo gusto. Bueno. Será entonces hasta el próximo encuentro. Gracias.